El eco de los pasos fue lo último que escuchó antes de que todo se detuviera. El ramo cayó de sus manos. Las flores se deshicieron contra el mármol y el murmullo del público se volvió un zumbido lejano. Allí estaba ella, vestida de blanco, temblando frente al altar. Mientras él, el hombre que había prometido amarla hasta el final, se alejaba tomado de la mano de su mejor amiga. La luz de las vidrieras caía sobre su rostro, mezclando lágrimas con polvo dorado. Nadie se atrevió a moverse. Nadie se acercó. Solo el sonido de la puerta cerrándose rompió el hechizo. Ese día murió algo dentro de ella. Pero lo que nadie imaginó es que años después, aquella misma iglesia volvería a verla vestida de novia. Y que esta vez sería ella quien dejaría a alguien esperando frente al altar. El silencio siguió ahí incluso cuando la iglesia quedó vacía. El eco de la puerta todavía flotaba en las bóvedas como un pájaro perdido. Elena no lloró de inmediato. Se quedó sentada en el primer banco, con el velo caído sobre el hombro y el ramo deshecho en el suelo. Las flores blancas, que 2 horas antes parecían firmes como una promesa, ahora eran pétalos aplastados sobre el mármol. Recordó cada frase de los ensayos, cada paso, cada mirada que la había sostenido durante meses. Todo eso se volvió ruido, y en medio de ese ruido, la imagen que no se borraría jamás. Julián, alejándose tomado de la mano de Valeria, su mejor amiga desde la escuela. Cuando por fin se levantó, el sacristán se acercó con un gesto torpe. Quiso decir algo para consolarla, pero solo atinó a recoger el ramo y colocarlo en una mesa. «Podemos cerrar por hoy», murmuró. Elena asintió. Caminó descalza los últimos metros. Los zapatos la estaban matando. Afuera, la gente se había dispersado, pero quedaban sombras de curiosidad detrás de los autos. La ciudad entera parecía haber presenciado la escena. La fotógrafa, pálida, le ofreció el saco que usaba para sus lentes. Elena lo rechazó con una sonrisa cansada. No quería nada que viniera del día que la había partido en 2. La primera llamada fue de su madre. Teresa hablaba rápido, con esa mezcla de furia y ternura que solo las madres conocen. «Ven a casa ahora mismo. No te quedes sola. No le abras a nadie. Yo me encargo de todo». Elena no discutió. Caminó hasta el taxi más cercano. El conductor la miró por el espejo, dudando si preguntar algo. No preguntó. Solo subió el volumen de la radio para que la música tapara el llanto que por fin le estaba subiendo a la garganta. En el departamento, Teresa la desvistió en silencio, como cuando Elena había sido niña con fiebre. Le quitó los alfileres del peinado, dejó el vestido sobre la cama, trajo una manta y cerró las cortinas. La habitación quedó con una penumbra tibia. «Duerme», dijo. Elena no pudo. Se quedó mirando la pared, viendo escenas superpuestas como diapositivas antiguas. Valeria y ella riendo en la playa. Valeria ayudándola a elegir el vestido. Valeria levantando el teléfono esa mañana con una voz demasiado dulce. En una de esas diapositivas, Julián le había prometido que la boda sería su comienzo. En otra, Valeria le juraba que su amistad era más fuerte que cualquier cosa. Nada había sido más fuerte que el impulso de irse juntos. A la mañana siguiente el escándalo ya tenía titulares. Novio huye del altar. Mejor amiga sería la tercera en discordia. Boda de San Miguel termina en fuga. Elena apagó el teléfono y lo metió en un cajón. Cuando las tías llamaron, Teresa filtró las preguntas. No quiere hablar. ¿Sí? ¿Está conmigo? No sabemos nada de ellos. Del otro lado, familiares y amigas repetían la frase que siempre se dice y que nunca sirve. Tiempo al tiempo. El tiempo, pensó Elena, no cura nada si una no decide vivir diferente. A media tarde, Valeria escribió. El mensaje fue breve, casi administrativo. Lo siento. No podía seguir fingiendo. Te llamaré cuando esto se calme. Elena lo leyó 3 veces. No responda, se dijo.
Dejó el teléfono otra vez en el cajón y salió a la cocina. Teresa estaba haciendo sopa. «Vas a comer un poco», ordenó en voz baja. Comieron sin mirarse, como dos personas que se quisieran y que, sin embargo, no supieran qué decir. El vestido permaneció extendido toda la noche sobre la cama de Elena. El encaje, que antes parecía una filigrana feliz, ahora se veía como una telaraña vieja. A medianoche, Elena se sentó a su lado y pasó los dedos por la orilla. «Esto ya no será mío», dijo sin pensar. Abrió el closet, sacó una caja grande y guardó el vestido con cuidado, como quien guarda a un muerto con respeto. En la tapa escribió con un marcador negro: «No abrir hasta que no duela». El segundo día fue el del enojo. Elena caminó por la casa como una sombra inquieta. Revisó correos, canceló la luna de miel, devolvió reservas, llamó al florista para que recogiera los arreglos que habían sobrado. Cada trámite era una herida con papeleo. En cada llamada debía pronunciar la palabra cancelación, y con cada cancelación la historia se hacía más real. Por la tarde tocó el timbre Inés, la vecina del cuarto. Trajo pan y café. «No sé qué decir», confesó. «Entonces no digas nada», respondió Elena con suavidad. Se sentaron a escuchar la lluvia contra la ventana. Inés apretó su mano. «A veces ese gesto es todo». El tercer día empezaron los rumores. Que Julián y Valeria estaban en una casa de la costa. Que él había intentado hablar con Teresa y ella lo había echado del edificio. Que Valeria iba a renunciar al trabajo porque no soportaba los comentarios. Elena sintió que el aire se le hacía pesado. «Mamá, me voy unos días», dijo. «¿A dónde?» «A casa de la tía Amalia, en Ribadesella. Necesito mar». Teresa abrió la boca para decir que no, que mejor aquí, que no la dejaba sola, pero se calló. «Te acompaño a la estación», dijo. «No hace falta», replicó Elena. «Sí hace». En el tren, con la cabeza apoyada en la ventana, Elena por fin lloró de verdad. No fueron lágrimas bonitas. Eran hondas, ásperas, como si la garganta tuviera piedras. Lloró por el amor que no fue, por la amistad quebrada, por la vergüenza de los ojos conocidos, por la foto que ya no existiría, por el nombre que había escrito en servilletas, en agendas, en planes. Lloró hasta quedarse vacía. Cuando se secó la cara con el dorso de la mano, vio el reflejo de una mujer ojerosa, pero distinta. Había algo nuevo en sus ojos, un tipo de calma que solo llega cuando ya no queda nada que perder. Amalia la recibió con una toalla grande, olor a jabón y paciencia. Su casa de paredes claras tenía vista al mar, y el mar, con su ruido de respiración eterna, se convirtió en el único sonido tolerable. El primer día Elena durmió 14 horas. El segundo caminó por la playa descalza. El tercero sacó de su bolso un cuaderno y escribió una sola frase: «No me voy a romper por quienes se fueron». La repitió tantas veces que se volvió un latido. Mientras tanto, el mundo seguía girando. Teresa le mandó una foto del pasillo del edificio. Alguien había dejado en la puerta de Elena una caja con sus regalos de boda, envueltos aún, con tarjetas que decían «con cariño». Teresa preguntó si los abría. Elena contestó que no. «Dónalos». Y así, como quien suelta peso, soltó platos, copas, manteles con sus iniciales bordadas. No quería nada que la atara a un día que ya no le pertenecía. La primera llamada de Julián llegó a la semana. Amalia atendió. «No es buen momento», dijo con firmeza. «Solo quiero escucharla», insistió él. «Aprenda a escuchar su silencio», respondió la tía y colgó. Elena sintió un temblor leve, como el de los barcos cuando alguien salta al muelle. No supo si era miedo o alivio. En la noche abrió su correo. Había 2 mensajes de Valeria, más largos, más nerviosos. Hablaban de amor verdadero, de decisiones difíciles, de promesas postergadas. Elena cerró la pestaña. No quería comprenderla. Comprender a veces es otra forma de sangrar.
Con los días, el cuerpo empezó a recordar que había vida. Amalia la arrastró al mercado, la obligó a elegir tomates por olor y no por aspecto. Le enseñó a cortar pan con cuchillo grande, le prestó una bicicleta que chirriaba pero avanzaba. En las tardes, Elena se sentaba en un banco frente a la ría y miraba a la gente que volvía de trabajar. En esos rostros sin historia para ella halló descanso. El anonimato cura. Nadie sabía que una novia había sido abandonada. Para esas personas, Elena era solo una mujer que respiraba frente al agua. La reconstrucción comenzó por lo pequeño. Cambió su número de teléfono. Borró de su agenda a quienes solo llamaron por morbo. Escribió un correo de una sola línea a la empresa donde trabajaba. Tomaré mis días pendientes. Vuelvo el lunes. Ordenó su pelo en una coleta. Se puso un vestido simple y sandalias planas. Y caminó al centro como si aprendiera otra ciudad desde cero. Se compró un café y se sentó en una mesa afuera. El cielo estaba limpio. El viento tibio. Se sorprendió sonriendo a la niña de un carrito y entendió que la sonrisa no era traición a su dolor, sino el primer permiso a su futuro. El lunes volvió a trabajar. El jefe, un hombre con maneras torpes pero buen corazón, la recibió con cautela. No te preguntaré nada. Solo dime qué necesitas. Trabajo, contestó ella. Se sumergió en proyectos, planillas, reuniones. Las compañeras, al principio, hablaban en voz baja cuando ella entraba. Después dejaron de hacerlo. Las horas llenas son más amables que las vacías. Por las noches, Elena regresaba a casa de Amalia. Cocinaban simple y se sentaban a oír el mar. A veces, la tía le contaba historias de cuando había amado y había perdido también. Nadie es la primera en sufrir esto, decía con una sonrisa que no buscaba consolar, sino acompañar. Un mes después, Teresa vino a visitarlas. Trajo empanadas y un sobre. Llegó a tu buzón, explicó. Era una invitación dorada, con letras cursivas. Elena la abrió sin prisa. Julián y Valeria celebrarán su unión en una ceremonia íntima. No ponía fecha exacta, solo verano. Elena sostuvo la tarjeta unos segundos. Después la dejó sobre la mesa como si fuera un papel cualquiera. ¿Quieres que la rompa?, preguntó Teresa. No, guárdala, no por ellos, por mí, para recordar lo que no quiero. Amalia, que las miraba en silencio, sirvió café. Nadie maldijo, nadie deseó desgracias. El acto más radical fue no odiar. Esa misma noche, Elena tomó otra decisión. Abrió su cuaderno y escribió una lista de cosas que deseaba aprender. Era una lista humilde: nadar mar adentro sin miedo, manejar de noche, decir que no, cocinar un plato nuevo por semana, dormir 8 horas, ahorrar para un viaje sola, comprar un vestido rojo. Se quedó mirando la última línea. El rojo le había parecido siempre un color ajeno, un atrevimiento que no era para ella. Sonrió. Quizás sí, se dijo. Y apuntó una más: volver a una iglesia vestida de novia cuando ya no duela. Con los días, el rumor de la boda de ellos se apagó y el del trabajo bien hecho de Elena empezó a crecer. Le ofrecieron liderar un proyecto en otra ciudad, Oviedo, con posibilidad de quedarse. La propuesta incluía un pequeño aumento y un departamento alquilado por 6 meses. Amalia la animó sin pensarlo. Teresa dudó un poco, pero aceptó. Elena, por primera vez en semanas, se miró al espejo con calma. Ya no se veía rota, se veía en proceso. La víspera del viaje, abrió la caja donde había guardado el vestido. Lo tocó sin miedo. La tela ya no quemaba. Lo sacó, lo dobló de otra manera y lo llevó a una tintorería del barrio. Quiero donarlo. La dueña levantó las cejas. ¿Estás segura? Elena afirmó. Que otra chica lo estrene. Que lo llene de una historia que no sea la mía. Dejó también el velo y los zapatos. Salió ligera, como quien deja un abrigo en primavera. Esa noche el mar estaba en calma. Amalia y Elena caminaron por la orilla hasta que el agua les mojó los tobillos. «Te vas», dijo la tía. «Me voy», respondió Elena. «Volverás distinta». «Eso espero». Se quedaron un rato sin hablar.
En algún punto, Elena levantó la vista y se prometió algo que no dijo en voz alta. Regresaría a la vida con un corazón nuevo. No sabía cuándo, ni con quién, ni cómo. Solo supo que algún día, en otra ciudad, tal vez en otra iglesia, volvería a ponerse un vestido. No para olvidar lo ocurrido, sino para demostrar, que el amor no es una ceremonia, sino una decisión que se toma de pie. Al día siguiente, subió al tren con una maleta pequeña y el cuaderno en la mochila. Teresa la abrazó en el andén hasta que el silbato la separó. Amalia levantó la mano con ese gesto de madre que el tiempo no apaga. Elena encontró su asiento, apoyó la cabeza en la ventana y respiró hondo. Por primera vez, desde aquel sí que nunca se dijo, el futuro apareció delante como una carretera despejada. Cuando el tren arrancó, su teléfono vibró. Un número desconocido. Bienvenida a Oviedo, Elena. Soy Samuel, del equipo. Te espero en la estación con las llaves. Ella tecleó una respuesta breve y amable. No sabía que ese mensaje anodino y práctico sería el hilo que empezaría a tejer la segunda parte de su vida. El tren se perdió entre colinas verdes. Elena cerró los ojos. No pensó en iglesias, ni en trajes, ni en invitaciones doradas. Pensó en su lista, en el vestido rojo, en el mar, en aprender a decir que no. Y por primera vez, la escena de la iglesia no la persiguió como un fantasma. Se quedó atrás, donde debía estar, en el pasado. La caída había terminado. Lo que vendría después todavía no tenía nombre, pero ya tenía dirección. Y en silencio, Elena sonrió. El tren llegó a Oviedo bajo una llovizna fina, que parecía querer borrar las huellas de todo. Elena bajó con su maleta pequeña y el cuaderno apretado contra el pecho. Frente a la estación, un hombre sostenía un cartel con su nombre. Era Samuel, el del mensaje. Rondaba los 40, cabello oscuro con hilos de plata y una mirada tranquila, de esas que no exigen nada. Bienvenida, dijo extendiendo la mano. Gracias por venir, respondió ella, sin saber que esa cortesía inocente sería el primer paso hacia algo más grande que una mudanza. Caminaron hasta el coche en silencio. Oviedo se desplegaba ante ellos como una ciudad recién lavada, fachadas color crema, balcones con geranios, calles empedradas que olían a café. Samuel le explicó detalles del trabajo, del proyecto que dirigiría. Queremos modernizar el archivo histórico y digitalizar todo. Es ambicioso, pero creo que te gustará. Elena escuchaba más su tono que las palabras. Había algo reconfortante en su manera pausada de hablar, como si el mundo no corriera. El departamento estaba en un edificio antiguo con ascensor de hierro. 2 habitaciones, ventanas altas y una pequeña terraza con vista a los tejados. Samuel le entregó las llaves y sonrió. Si necesitas algo, estoy en el piso de abajo. Gracias, de verdad, dijo ella. Cuando él se fue, Elena se apoyó en la puerta y respiró hondo. El lugar olía a madera vieja y lluvia. Había silencio, pero un silencio amable, diferente al de su casa después del altar. Esa noche desempacó despacio. Cada prenda doblada era una forma de ordenar la mente. Colgó un par de fotos familiares. Puso la manta que Amalia le había regalado sobre el sillón y dejó el cuaderno en la mesa. Abrió una botella de vino barato, brindó consigo misma y escribió: capítulo nuevo. No buscar nada, solo vivir. El primer día de trabajo la recibió con murmullos y pantallas encendidas. El edificio del archivo era una mezcla de piedra y cristal, con olor a papel húmedo y café fuerte. El equipo era pequeño. Samuel, la administrativa Carla y 2 jóvenes becarios que no paraban de reír. Ella es Elena, la nueva coordinadora, presentó Samuel. Los demás la saludaron con curiosidad, conscientes de los rumores que circulan siempre sobre quien llega de lejos con una mirada melancólica. El trabajo resultó ser su refugio. Horas revisando documentos antiguos, clasificando, escribiendo informes, escuchando el tecleo constante.
Samuel se acercaba a veces con café o con alguna anécdota del archivo, cartas de soldados, diarios olvidados, fotografías de bodas en blanco y negro. Elena las observaba con una mezcla de ternura y extrañeza. «Mira esta pareja», dijo él una vez, «no se miran entre sí, sino al fotógrafo. Quizá por eso el amor dura menos ahora. Olvidamos mirar al mismo punto». Elena sonrió sin responder. Los días se fueron volviendo rutina, pero una rutina que curaba. Por las mañanas caminaba hasta el trabajo con un paraguas rojo que había comprado en una tienda del centro. Por las tardes pasaba por el mercado, elegía frutas, verduras y un ramo pequeño para la mesa. En las noches leía o escribía. Amalia la llamaba los domingos, Teresa los martes. «Te escucho más fuerte», decía la madre. «Estoy aprendiendo a no correr», contestaba Elena. Una tarde, Samuel la invitó a una exposición de fotografía antigua. «Será breve, pero vale la pena», insistió. Dudó, pero aceptó. El museo estaba casi vacío. Las imágenes mostraban bodas de distintos siglos, novias serias, novios rígidos, flores secas entre los marcos. Frente a una foto de 1920, Samuel se detuvo. «Ella también parece querer huir», dijo. Elena lo miró. O quizás solo se dio cuenta de que amaba más su libertad que la ceremonia. Samuel levantó la ceja, curioso. «¿Te pasó algo parecido?» Ella sonrió, esa sonrisa que protege lo que aún duele. «Digamos que un altar me enseñó lo que no quiero repetir. Después fueron por café. Hablaron de libros, de viajes, de películas antiguas». Elena se sorprendió riendo sin miedo, sin medir cada palabra. No hubo insinuaciones ni silencios incómodos, solo dos personas que coincidían. Al despedirse, él dijo: «Te ves diferente cuando hablas de lo que amas». Esa noche, al llegar a casa, Elena escribió en su cuaderno: «No todos los hombres llegan para quedarse. Algunos llegan para recordarte que mereces ser escuchada». Con el tiempo, la ciudad comenzó a parecerle propia. Los vecinos la saludaban. El panadero ya sabía qué compraría y hasta el gato del edificio la esperaba en la puerta. Pero el pasado, aunque dormido, no desaparece. Un día, al abrir su correo laboral, encontró un mensaje con un remitente que creyó haber borrado para siempre. «Valeria Gómez. Supe que estás en Oviedo. Necesito hablar contigo. No es por Julián, es por mí». El corazón le dio un vuelco. Cerró la pantalla, respiró hondo, volvió a abrirla. El mensaje estaba ahí, breve y venenoso. Pasaron minutos antes de decidir. No responder. No abrir la herida. Pero esa noche soñó con la iglesia. La luz entrando por los vitrales, el ramo cayendo, la voz de Valeria llamándola desde atrás. Se despertó empapada en sudor. Al día siguiente, Samuel notó su distracción. «¿Todo bien?», preguntó. «Solo dormí poco». «Hay que aprender a dormir sin fantasmas», dijo él, sin saber cuánto había acertado. En el almuerzo, ella lo escuchó hablar de su hijo adolescente, de su divorcio, de cómo había aprendido a vivir solo. Al principio crees que el silencio es castigo. Luego descubres que es espacio. Esa frase se le quedó grabada. Esa semana, Elena volvió a escribir su lista. Marcó 3 ítems cumplidos. Ahorrar para un viaje sola, decir que no, cocinar algo nuevo. Agregó uno nuevo: cerrar las heridas, aunque duela. El correo de Valeria seguía sin respuesta, pero en el fondo algo le decía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. No para perdonarla, sino para dejar de ser su sombra. Los meses pasaron con lentitud amable. En primavera, Samuel la invitó a una feria del libro. Le regaló una libreta de tapas rojas. «Para tus pensamientos», dijo, «o para tus planes secretos». Ella rió. «Solo tengo planes tranquilos. Los tranquilos son los que más cambian la vida», respondió él. Una tarde de mayo, al regresar a casa, Elena encontró una carta en el buzón. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra firme. La abrió despacio. Era de Julián.
Decía que Valeria se había marchado, que todo se había derrumbado, que ahora entendía el daño. Pedía verla, aunque fuera 5 minutos, para pedir perdón. Las palabras parecían humildes, pero debajo respiraba el mismo orgullo. Elena la dobló con cuidado y la puso dentro de su cuaderno. No la rompió, no contestó. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Elena comprendió algo. El pasado siempre vuelve disfrazado de disculpa, pero ya no era la misma mujer que había sido aquella mañana del altar. Ahora tenía trabajo, una vida simple y una paz que no estaba dispuesta a perder. Se miró al espejo, con el cabello suelto y los ojos serenos. No, dijo en voz baja, como un voto. El domingo fue al mercado con su vestido rojo nuevo. El sol jugaba entre los toldos y las flores. Samuel la vio desde lejos y levantó la mano. «¿Te ves distinta?» «Tal vez porque ya no cargo fantasmas». Compraron pan, rieron, caminaron sin prisa. Nadie más lo notó, pero entre ellos había algo que empezaba a latir con ritmo propio, discreto pero firme. Al volver a casa, Elena abrió su cuaderno. Escribió una sola frase. El amor no se busca, se encuentra cuando una deja de mendigar. Después lo cerró, preparó té y miró por la ventana. En la calle la vida seguía. Ella también. Y mientras la tarde caía sobre los tejados de Oviedo, Elena no lo sabía, pero el destino ya estaba preparando su próxima escena. Una llamada inesperada, un rostro del pasado, y una boda que pondría a prueba todo lo que había aprendido. La vida había empezado sin avisar. El lunes siguiente amaneció con un cielo claro y un aire que olía a pan recién hecho. Elena salió temprano hacia el archivo. Llevaba el cabello recogido y, bajo el abrigo, el vestido rojo que aún le parecía audacia. No se lo había contado a nadie, pero se había prometido usarlo un día cualquiera, sin motivo, como se usan las decisiones que una ya no le debe explicar al mundo. Samuel estaba en su mesa, rodeado de cajas. Al verla, silbó bajito, como si la hubiera sorprendido una flor en invierno. «Buenos días, jefa». «No me digas jefa», respondió ella sonriendo. «Hoy solo quiero ser la que ordena papeles y no se queja». «Entonces te va a encantar esto», dijo él, levantando la tapa de una caja. Libros de actas matrimoniales del siglo XIX, letras que se aprenden con paciencia. Elena se inclinó para mirar. Fechas, nombres, firmas temblorosas. Cada línea era una historia abreviada. 2 personas, un padrino, quizá una ilusión. «Mira este», señaló Samuel. «Se casaron con lluvia». Alguien había anotado al margen, como una confidencia que el tiempo decidió salvar. Elena rozó el papel con la yema del dedo. Se casaron con lluvia. Durante unos segundos oyó el eco de su iglesia y el golpe de la puerta. Luego respiró hondo y volvió al presente. El día se pasó entre tinta y café. A media tarde, Samuel asomó a su mesa. «¿Tienes planes esta noche?» «Dormir», bromeó, «y quemar pizza en el horno». «Te propongo algo más sano. Mi hijo Iker toca con su banda en un bar pequeño. No son grandes músicos, pero tienen entusiasmo. Y yo necesito a alguien que me recuerde aplaudir en los silencios correctos». Elena dudó un instante. Los adolescentes y las barras de bar le habían parecido, hasta entonces, mundos ajenos. Pero había aprendido a decir sí a lo que no dolía. «Voy». El lugar estaba lleno de muchachos con miradas tímidas y zapatillas gastadas. Iker tenía 16, el gesto serio de quien observa más de lo que habla, y una guitarra que parecía demasiado grande para sus manos. Cuando los focos se encendieron, Samuel aplaudió con una torpeza que enternecía. Elena se sorprendió mirándolo más que al escenario. Cómo se inclina cuando escucha, cómo sonríe con una sola comisura, cómo aplaude sin exigir perfección. Al final del concierto, Iker se acercó, sudado y feliz. «¿Te gustó?», preguntó evitando la mirada directa. «Mucho. Me gustó que no gritaras para que te oigan», dijo Elena. «La música también existe en los espacios». Iker asintió como si lo hubiera entendido todo y se guardó una sonrisa para después
salieron a la calle. Oviedo parecía otra ciudad por la noche, más pequeña, más de bolsillo. Comieron un bocadillo en una esquina. Samuel de pronto se quedó callado. «No sé si decirte esto», empezó, «pero a veces la vida le da a uno segundas oportunidades con formas raras. Yo me separé porque confundí el ruido con el amor. Iker me enseñó a escuchar». Elena lo miró. No había confesión ni petición en su voz. Había verdad. Pensó en Julián, en las frases grandilocuentes, en los gestos para las cámaras. Pensó en Valeria, en las risas en el centro exacto de todos los salones. Y allí, con un bocadillo en la mano y los adoquines fríos bajo los pies, entendió lo que todavía no se había permitido nombrar. A veces lo correcto se parece a la calma. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad que parecía milagro. Elena terminaba temprano y caminaba hasta la ría. Compró una bicicleta usada y los domingos ella e Iker salían a pedalear por una ruta fácil. Samuel se unía cuando podía. Hablaban de tonterías y a veces de cosas serias. Una tarde Iker frenó de golpe. «Mi madre dice que la gente que no se mira cuando se despide vuelve», soltó de la nada. Elena tragó saliva. «¿Y tú qué piensas? Que a veces es mejor que no vuelvan». «A veces», repitió ella con una gratitud muda. «Pero la vida cuando parece llanura trama cuestas». Un jueves, al llegar al archivo, Elena encontró a Carla con el ceño fruncido frente al ordenador. «Llamaron de la Basílica de San Juan. Quieren que digitalicemos sus archivos matrimoniales. Hay que ir a recogerlos y hacer una evaluación». Elena sintió un pinchazo. Basílicas y bodas eran una combinación que aún le apretaba el pecho. Samuel apareció detrás. «¿Puedo ir yo?», propuso rápido. «No pasa nada si tú te quedas con lo del inventario». Elena respiró y negó con la cabeza. «Voy. Es trabajo». La basílica la recibió con ese olor antiguo a cera y piedra húmeda. El sacristán, un hombre menudo con llaves colgando del cinturón, los condujo a una sala lateral. Había cajas, polvo, papeles atados con cinta. Elena tomó la primera anotación que encontró. «Boda suspendida por enfermedad del novio». Cerró los ojos un segundo. «Boda suspendida». ¿Cuántas formas había de decir que un futuro se detuvo? Samuel le rozó el codo con delicadeza, sin palabras. Ese gesto tan mínimo la sostuvo más que cualquier discurso. Trabajaron 2 horas, etiquetando y clasificando. Al salir, la nave principal estaba casi vacía. Una pareja joven ensayaba en silencio, guiada por una coordinadora que les pedía caminar despacio, mirar hacia el frente, girar en el punto exacto. La novia llevaba un vestido sencillo, el novio un traje azul marino algo grande. Se notaba que eran de los que se pagan la boda a plazos. Elena los miró sin envidia y casi sin dolor. Lo que apretaba el pecho no era la nostalgia, sino una ternura nueva por 2 desconocidos que creían. Se acercó, impulsada por algo que no era intromisión, sino deseo de bien. «Perdón, ¿puedo decirles una cosa?». La coordinadora la miró con recelo. «Dígala rápido». «Cuando lleguen al centro», dijo Elena señalando el pasillo, «mírense los 2, aunque sea un segundo, y no al fotógrafo. Háganse la promesa a los ojos». La novia parpadeó, sorprendida. El novio asintió serio. «Gracias», susurró ella. Salieron a la luz de la tarde. Samuel guardó silencio unos metros, como quien no quiere cortar un hilo invisible. «¿Estás bien?» «Sí, yo también», se rieron. Caminaban juntos, pero cada uno con su propio pasado ordenándose a su manera. Esa noche, Elena abrió su cuaderno y escribió: «Hoy volví a una iglesia y no me dolió respirar». Cerró los ojos. La imagen que apareció ya no fue la puerta cerrándose, sino 2 desconocidos mirándose por un segundo que quizá les salvaría los años. Los avances, sin embargo, activan viejos ecos. 2 días después, Valeria llamó. No un correo, una llamada.
Elena la vio parpadear en la pantalla y casi la dejó morir. Contestó: «Hola». «Elena», la voz de Valeria sonó gastada. «Necesito verte». «No, no es por Julián, te lo juro. Es por mí. Estoy en Oviedo». Elena sintió una mezcla de latigazo y risa absurda. Valeria en su ciudad nueva, como si el mapa tuviera imanes. «Mañana, en la cafetería del museo», dijo Elena antes de arrepentirse. 10 minutos. No pudo dormir. Recordó noches compartidas con Valeria, risas con vino barato, promesas sin contrato. Recordó también su mano enlazada a la de Julián, alejándose por el pasillo de su iglesia. A la mañana se vistió sencillo, pantalón oscuro, blusa blanca, dejó el vestido rojo en el closet, como quien elige pelear sin armas brillantes. Valeria llegó con gafas grandes y un saco que le quedaba perfecto. Siempre había tenido buen ojo para la apariencia. La primera frase no fue una disculpa, sino un diagnóstico. «Estás más linda. ¿Y tú cansada?» Se miraron como quien reconoce una ruina conocida. Valeria fue directa, con esa brutalidad que antes le había celebrado. «Me equivoqué, Elena, lo supe al mes. Julián no me amaba. Me deseaba como se desea un espejo nuevo, y yo necesitaba ganar una guerra que nadie me había declarado». Elena sorbió el café. «Robaste algo que no era tuyo». «Creí que sí lo era. Éramos dos idiotas, persiguiendo una mentira compartida». «No me digas éramos. Yo no perseguí nada. Me dejaron plantada». Valeria bajó la voz. «No vine a justificarme. Vine a devolverte esto». Sacó un sobre arrugado. «Son las fotos del vestido que ayudé a elegir. No pude tirarlas. Llévatelas o rómpelas tú». Elena no tocó el sobre. «No quiero reliquias». «Entonces escucha lo importante», dijo Valeria apretando los dedos. «Él viene a Oviedo la próxima semana. Quiere verte. Cree que puede arreglarlo todo. No puede. Lo sé. Pero te lo aviso porque lo haría aunque me odiaras toda la vida. No me perdones, solo no te dejes engañar otra vez». Hubo un silencio áspero. Valeria respiró hondo. «Elena, me caso». Elena levantó la mirada, incrédula. «¿Con quién?» «Con nadie por ahora. Conmigo. Pensé que sonaba inteligente, pero es solo una forma de no morirme de tristeza». Elena vio, al fin, a la mujer detrás del acto, un animal cansado protegiéndose con dientes prestados. «Ojalá te salga», dijo, «y ojalá aprendamos a no elegir lo que duele solo porque brilla». Valeria asintió. No hubo abrazo. Se marchó con el sobre en la mano como si llevara un pequeño ataúd. Elena caminó sin rumbo largo rato hasta que el cuerpo pidió pausa. Llamó a Samuel. «¿Tienes 5 minutos y una banca?» «Tengo 10 y un banco entero». Se encontraron en la plaza. Ella le contó lo justo. Él no hizo preguntas de más. «Va a venir», dijo ella, «Julián, y tú vas a seguir estando», respondió él. «Es lo único que importa». Elena agradeció esa respuesta que no dramática, ese suelo. La semana siguiente llegó con la amenaza del encuentro. Julián llamó 2 veces. No contestó. Envió un mensaje, solo 5 minutos, donde digas. Samuel propuso una estrategia simple, no esconderse, no dramatizar, poner fecha y lugar para no vivir esperándolo. Dile que lo verás en sitio público, media hora, y que no esperas nada. Elena dudó, pero escribió: viernes, 10 de la mañana, cafetería del parque, media hora. La respuesta fue inmediata: ahí estaré. El viernes amaneció luminoso. Elena llegó 10 minutos antes y se sentó al lado de la ventana. Llevaba un vestido azul, neutro, y la pulsera de Amalia. Julián entró puntual. El tiempo le había añadido una sombra al rostro, pero mantenía la postura del que cree que la vida es negociable. Sonrió con esa seguridad aprendida. «Sigues hermosa». «No digas eso», pidió ella. «No te queda». Julián respiró, como si empezara el ensayo que había preparado. «Me equivoqué. Me dejé llevar por el vértigo. Tenía miedo de no ser suficiente para ti».
Valeria fue un accidente. Elena inclinó la cabeza, conteniendo una risa que no era burla, sino incredulidad. Los accidentes no caminan tomados de la mano. Vine a pedirte perdón y a decirte que te extraño. No me extrañas a mí, extrañas la idea de ti conmigo. Podemos intentarlo de nuevo. Elena lo miró con serenidad. ¿Qué parte de me dejaste en un altar lleno de gente crees que debería olvidar para intentarlo? Julián abrió y cerró la boca, como si faltara una línea en su guión. He cambiado. Yo también, dijo Elena. Ahora elijo lo que me da paz. El silencio se hizo pesado. Entonces Julián jugó su última carta. Me dijeron que estás con alguien. Estoy conmigo, respondió. Y me sienta bien. Él apretó los dientes. No vine por orgullo. Vine porque aún te amo. Elena pensó en Samuel llevando café, en Iker afinando la guitarra, en la basílica y la pareja humilde que se miraba en el centro del pasillo. Pensó en su lista, en el vestido rojo, en el mar de Ribadesella. Yo ya no, dijo al fin con una calma que no había ensayado. Y ese ya no es odio, es descanso. Julián entendió, por fin, que no había trato posible. Dejó dinero sobre la mesa sin haber pedido nada y se levantó con la dignidad del que pierde un partido que creía ganado de antemano. Antes de irse miró el cielo a través del ventanal. Ojalá seas feliz, Elena. Lo seré, respondió, o al menos lo intentaré sin ti. Cuando él se marchó, Elena se quedó quieta, no para ordenar emociones, sino para celebrar un minuto de paz. Luego tomó el móvil y escribió a Samuel. ¿Café esta tarde? Él contestó de inmediato. Siempre. Esa noche en su terraza con la ciudad encendiendo luces, Elena abrió el cuaderno rojo. Escribió, hoy cerré una puerta sin hacer ruido. Merece celebrarse. Debajo añadió una línea que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Si alguna vez vuelvo a casarme, será porque un nosotros me hace más libre que mi yo sola. No sabía que el destino, discreto y puntual, ya había empezado a disponer la escena que daría sentido a esa frase. Llegaría en forma de invitación inesperada, de una promesa que no necesitaba testigos, y de una boda donde por fin nadie saldría corriendo. La brisa movió las cortinas. Elena apoyó el vaso en la barandilla y, por primera vez, imaginó una iglesia sin miedo. No la suya, no aquella, sino otra, con música baja y flores sin exceso. Se vio entrando sin prisa, mirándose con alguien al centro, justo donde una desconocida le había dicho a otra desconocida que se mirara, y sonrió sin urgencia. El amor que no hace ruido ya estaba ahí, aprendiendo su nombre. Elena no esperaba sobres dorados nunca más, pero la vida con su sentido del humor tan torcido sabe dónde dejar señales. Una tarde cualquiera de julio, al volver del trabajo, encontró un sobre la mesa del vestíbulo con su nombre escrito a mano. No tenía remitente, solo un sello de Oviedo. Lo abrió sin sospecha y allí estaba. Una tarjeta blanca con letras finas y una fecha impresa en relieve. Boda de Samuel y Clara. Elena se quedó quieta. El aire del apartamento pareció estrecharse. Clara. El nombre le resultaba familiar y distante a la vez. Recordó que Samuel la había mencionado alguna vez. La madre de Iker, la exesposa con la que mantenía una relación civil. La nota incluía una línea en tinta azul, escrita a mano. Nos haría mucha ilusión que vinieras. Samuel insiste. Leyó la frase 2 veces, como si algo no encajara. ¿Samuel había insistido? ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué invitarla a presenciar una boda después de todo lo vivido, después de tanta reconstrucción silenciosa? Dejó la invitación sobre la mesa y caminó hasta la ventana. Afuera, la tarde ardía en naranjas y dorados, y el rumor de la ciudad llegaba como un mar lejano. Intentó convencerse de que no importaba, que podía ignorarlo, que no tenía obligación alguna. Pero el pensamiento se le pegó a la piel como polvo fino. Esa noche soñó con la iglesia. Otra vez.
Pero ya no era ella la que esperaba, era Clara. Y Samuel, al fondo, la miraba con la misma serenidad con que había mirado a Elena en aquel bar de adolescentes. Cuando despertó, el corazón le golpeaba en el pecho. Al día siguiente fue al archivo antes de la hora. Samuel ya estaba allí tomando café. Ella dejó la carpeta sobre su escritorio y respiró. «Recibí algo», dijo sin rodeos. «Sí, una invitación». Samuel la miró desconcertado. «¿De quién?» «De ti, al parecer. De tu boda con Clara». El silencio se volvió un peso tangible. Samuel parpadeó confundido. Luego negó con la cabeza. «Eso no es posible. Está tu nombre, tu letra». «No es mi letra». Buscó el sobre. «No. Clara me lo había dicho». Ella quería formalizar las cosas. Volver a casarnos para que Iker no creciera con esa idea de los padres separados para siempre. Pero no acepté. Le dije que no era justo fingir un final feliz. No le firmé nada, no autoricé invitaciones. Elena lo observó. Su voz era honesta, su gesto limpio. Entonces alguien jugó con eso. «Lo averiguaré», dijo él con una seriedad que no le conocía. «Y si ella lo hizo, le pediré que se detenga. No quiero que te incomoden por mi pasado». Elena quiso creerle, y lo hizo. Pero el sobre seguía sobre la mesa como una grieta abierta. Días después, Iker apareció en su oficina con un dibujo bajo el brazo. «Te hice esto». Eran 3 figuras en una bicicleta. Una mujer, un hombre y un chico más joven, todos sonriendo. En la esquina escribió: «Gracias por hacernos sentir normales». Elena sintió un nudo en la garganta. «¿Tu padre sabe que viniste?» «Sí, pero también sé lo de la boda. Mamá cree que puede arreglar todo a la fuerza». «No la escuches. Él no quiere eso». «¿Y tú qué quieres, Iker?» «Quiero que se quede la gente que no miente». Esa frase se le clavó como un ancla. A veces los adolescentes dicen verdades sin darse cuenta de que están salvando a los adultos. Esa noche, Samuel llamó. «He hablado con Clara». Fue ella. Mandó las invitaciones por su cuenta. ¿Por qué? Porque cree que si no vuelvo a intentarlo con ella, perderá el último lugar que tiene en mi vida. Y tal vez porque te vio conmigo. Elena se quedó en silencio. «Lo siento», dijo él al fin. «No debió suceder. No te disculpes por lo que otro hace. Pero no quiero que creas que te he usado». «No lo creo», respondió ella. «Pero esto cambia cosas». «¿Cuáles?» Elena respiró despacio. «Que me di cuenta de que no quiero volver a estar en medio de historias a medio cerrar». Samuel no insistió. «Si te alejas lo entenderé», dijo. «Pero no confundas paz con distancia». Colgaron sin más palabras. Durante una semana, Elena trabajó en silencio, comió sola y evitó cruzarse con él más de lo necesario. No era rabia, era prudencia. Sin embargo, algo dentro de ella se resistía a creer que aquel hombre que la había ayudado a reconstruirse fuera parte del caos. El viernes, al salir del archivo, la lluvia la sorprendió sin paraguas. Corrió hasta un portal. Allí estaba Samuel esperándola. Le tendió su abrigo sin hablar. «No vine a justificarme», dijo cuando ella no lo tomó. «Vine a pedirte algo distinto. Ven conmigo mañana». «¿A dónde?» «A ver a Clara. Quiero que escuches lo que tengo que decirle». Elena lo miró como si intentara descifrar si era locura o valentía. «¿Quieres que te acompañe a enfrentar a tu exmujer?» «Quiero que veas que no miento». Y al día siguiente, contra todo instinto, el encuentro fue en una cafetería discreta del centro. Clara era hermosa, elegante, con una serenidad forzada. Su mirada se endureció al ver a Elena, pero no dijo nada. Samuel pidió 2 cafés y habló primero. «No quiero casarme de nuevo, Clara. No porque te odie, sino porque no hay razón para seguir un teatro que nos hará más daño». Clara cruzó las piernas, fingiendo calma. «Siempre fuiste un hombre correcto. Por eso te amé. Pero la corrección no llena una casa vacía, ni el miedo la sostiene». Ella bajó la vista. «¿Y ella?», preguntó después mirando a Elena. «¿Qué pinta aquí?» «Nada que te amenace». «Lo sabía», dijo Clara sonriendo sin alegría. «Siempre hay otra mujer». «No esta vez», replicó él.
Elena no es parte del problema. Es parte de la paz que encontré después. Elena se mantuvo en silencio. Había aprendido que hay batallas que no necesitan testigos. Pero en esa frase algo se encendió en ella. Paz. Esa palabra que había estado construyendo desde el altar vacío. Cuando salieron, Samuel respiró como si hubiese terminado una larga caminata. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por no mentir». «¿Y ahora qué hacemos?». Elena lo miró, la lluvia cayendo entre ellos. «Vivir, cada quien donde su alma no tiemble». Esa noche, mientras colgaba el abrigo aún húmedo, Elena encontró un mensaje en el buzón. Era de Valeria. Me contaron que él intentó volver. No sé si te lo dije, pero cuando te dejó en el altar, juró que lo hacía por miedo. Dijo que no quería arruinar tu vida, que te merecías algo mejor. Elena lo leyó sin rencor. Sonrió. Tenía razón. En el cuaderno rojo escribió: «No necesito que nadie se quede, solo que no me mientan. Y si un día el amor vuelve, que venga sin disfraces». Pasaron semanas. Samuel seguía en el archivo, discreto, amable, sin cruzar límites. Iker visitaba a menudo con su guitarra y sus dibujos. La rutina volvió a respirar tranquila. Una tarde, mientras ordenaba documentos, Elena encontró una fotografía olvidada en una caja vieja, una pareja frente a un altar, pero la novia no miraba al novio, sino al suelo. En el reverso, una nota casi borrada: «Se casaron sin amor», y eso también es una forma de tragedia. La guardó en su cuaderno como recordatorio. El verano avanzó, y un rumor de viajes llenó la ciudad. Amalia la llamó. «Ven a Ribadesella en agosto. La casa te espera». Elena prometió pensarlo, pero algo en su voz sonó distinto. Esa noche recibió un mensaje de Iker. «Papá te admira. Nunca lo dice, pero lo sé. Si vas a irte, despídete bien». Elena cerró los ojos. No sabía qué tipo de despedida merecía una historia que nunca fue un romance completo, sino un rescate compartido. Tal vez ninguna. Tal vez solo un café, una mirada y un adiós sin ruido. Al día siguiente, antes de salir del trabajo, dejó una nota sobre el escritorio de Samuel. «Gracias por recordarme que la calma existe. Me voy unos días al mar. Quizá más». Salió sin mirar atrás. En la estación, el tren silbó igual que la primera vez. Llevaba menos equipaje y más certezas. Miró por la ventana mientras los paisajes se deslizaban. En su cuaderno escribió una sola línea. «A veces la vida te lleva al mismo altar, pero esta vez eres tú quien elige no esperar». Elena regresó a Ribadesella a mediados de agosto, cuando el mar brilla tanto que parece un espejo torcido. La tía Amalia la recibió con un abrazo largo y ese silencio sabio que dice: «Ya entiendo todo». En la mesa había pan recién hecho, sopa de pescado y 2 copas limpias. «Por si quieres brindar contigo misma», dijo la tía. Elena rió. «Tal vez lo haga». Los primeros días los pasó caminando por la orilla, dejando que el agua le mordiera los tobillos y el viento le desordenara los pensamientos. En cada amanecer, el mar parecía contarle una historia distinta, una de pérdida, una de calma, otra de comienzo. Había aprendido que las heridas, como las mareas, no desaparecen, solo se vuelven predecibles. Una tarde, Amalia le alcanzó el teléfono. «Te llaman de Oviedo». Era Samuel. «Solo quería saber si llegaste bien», dijo él. «Llegué, y estoy aprendiendo a dormir sin reloj». «Te envidio un poco». «No lo hagas. A veces la paz también pesa». Samuel suspiró. «Cuando vuelvas, te invitaré a un café». «Si vuelvo». «Volverás», afirmó él sin insistencia, con la fe tranquila que solo tienen los que ya han perdido. Elena colgó con una sensación extraña. No era nostalgia ni deseo. Era gratitud. En la distancia, Samuel se había convertido en un recuerdo amable, una presencia que no dolía. Pero había algo que el mar, con su constancia, parecía murmurarle. Todavía falta cerrar el círculo.
Una mañana de septiembre, Amalia bajó al pueblo y volvió con un sobre en la mano. Estaba en el correo. Lo dejaron para ti. El sobre no tenía remitente. Dentro había una carta breve y una invitación. Querida Elena, no sé si reír o pedirte perdón. Valeria y yo vamos a casarnos. No espero tu aprobación, pero quiero que lo sepas de mí. Te deseo una vida en paz. Julián. La invitación estaba impresa con una elegancia barata. Ceremonia en San Miguel. La misma iglesia, el mismo altar. Elena sintió un frío antiguo recorriéndole la espalda. ¿Qué harás?, preguntó Amalia sin curiosidad, solo midiendo la respiración de su sobrina. No lo sé, dijo Elena, pero el pasado está empeñado en repetirse. Tal vez esta vez me toque a mí ver cómo termina. Esa noche no durmió. Se levantó, encendió una vela y abrió su cuaderno rojo. Escribió una sola línea. A veces el cierre no llega solo. Hay que ir a buscarlo. A la mañana siguiente tomó el primer tren hacia Oviedo. No avisó a nadie. Llevaba un vestido azul claro, sencillo, y una carpeta con documentos que debía entregar en el archivo como excusa. La ciudad la recibió igual que la primera vez. Llovizna fina, olor a pan y calles llenas de pasos ajenos. En la plaza vio a Samuel. Estaba sentado con un libro. La reconoció enseguida. Sabía que volverías, dijo. No por ti, por mí. Eso también lo sabía. Caminaron juntos hasta el archivo. No habló del motivo real de su regreso, pero Samuel lo intuyó. ¿Cuándo?, preguntó. Sábado. ¿Vas a ir? Sí, no como invitada. Solo como testigo del fin de algo que me perteneció una vez. Él asintió, sin juicio. Entonces iré contigo. No hace falta. Te acompañaré igual. La miró con calma. No porque te falte fuerza, sino porque no quiero que nadie confunda tu valentía con soledad. Elena aceptó sin palabras. El sábado amaneció con un sol tibio y cielo limpio. La iglesia de San Miguel brillaba igual que aquella mañana en que todo se había derrumbado. Las mismas columnas, las mismas vidrieras, el mismo aire antiguo de perfume y polvo. Ella se quedó en la última fila, invisible entre desconocidos. Samuel esperó afuera. En el altar, Julián lucía más envejecido, los hombros tensos, los ojos sin brillo. A su lado, Valeria vestía de blanco. No el blanco radiante de las revistas, sino un tono apagado, casi gris. La música comenzó y los invitados se pusieron de pie. Elena no. El sacerdote habló de amor y perdón, de segundas oportunidades, de promesas. Cada palabra le sonaba hueca. En cierto momento Julián alzó la mirada y la vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al miedo. Ella no apartó la vista. No había odio, solo una especie de despedida silenciosa. El sacerdote hizo la pregunta ritual. ¿Aceptas tú, Julián, a Valeria como esposa? Un segundo de duda. Otro. Elena recordó su propia voz quebrada en aquel mismo instante, años atrás. Pero Julián asintió. Sí, acepto. Elena se levantó y salió. No esperó el final. En la puerta, Samuel estaba esperándola con las manos en los bolsillos. ¿Ya terminó? Sí. ¿Y tú? También. Caminaron sin rumbo por las calles viejas. Cada paso era una liberación. Cuando llegaron a la plaza del mercado, Samuel le compró una rosa. No por romanticismo, dijo, sino porque siempre pensé que las flores deben darse en los comienzos, no en los finales. Elena la sostuvo con delicadeza. Entonces es justo ahora. Esa tarde se sentaron en un café junto a la ría. Samuel le habló de Iker, de su banda, de un viaje a Barcelona. Elena escuchaba, pero dentro de ella algo se movía, una mezcla de ternura y temor. Había aprendido a no confiar en las emociones que nacen del alivio. Sin embargo, la paz que sentía no era alivio, era certeza. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué harás ahora? Seguir. Tal vez volver al mar. Tal vez quedarme. Si te quedas, puedo enseñarte a remar, bromeó. No sé si quiero remar o solo flotar. A veces flotar también es una forma de avanzar.
Rieron. La risa de ambos sonó natural, sin esfuerzo. En la noche, al volver a casa, Elena abrió el cuaderno. Escribió: «Hoy lo entendí. No era él, ni la herida, ni el altar. Era yo aprendiendo a elegir sin miedo». Pasaron semanas. Samuel la invitó a ver tocar a Iker otra vez. En el bar, los tres compartieron mesa. Iker, entre canciones, dijo con timidez: «Papá sonríe más desde que volviste». Elena sonrió. «Entonces que siga tocando. La música hace milagros». Cuando salieron, Samuel la tomó del brazo con cuidado. «Gracias por no huir. Gracias por no retenerme». Se miraron un segundo, y ese segundo bastó para saber que algo nuevo comenzaba, sin promesas, sin urgencias, sin altares. En otoño, Oviedo se cubrió de hojas doradas. Una mañana, Elena recibió una carta certificada. Era del notario de Ribadesella. Amalia había dejado la casa a su nombre. La noticia la conmovió. Volvió unos días después para ordenar cosas, cerrar cuentas, caminar por la playa que había sido testigo de su reconstrucción. Allí, bajo el cielo pálido, pensó que tal vez era hora de soltar incluso el dolor más viejo. De regreso a la ciudad, encontró a Samuel esperándola en la estación con una sonrisa tímida y un pequeño ramo de flores silvestres. «No son de boda», dijo. «Menos mal», bromeó ella. «Ya tuve demasiadas, pero podrían ser de principio». «Los principios no necesitan flores, Samuel. Solo verdad». «Entonces te traigo ambas cosas». Esa noche cenaron juntos. No hubo confesiones ni declaraciones, solo una compañía que se sentía limpia. Meses después, una tarde de invierno, Samuel la llevó a caminar por el campo. El cielo estaba rosado, y en la distancia se oía el murmullo del río. De pronto, se detuvo y le entregó una cajita pequeña. «No es un anillo», dijo, «es una llave». Elena la abrió. Era la llave de una pequeña casa cerca del mar. «Para cuando quieras volver a Ribadesella», explicó. «No conmigo, contigo». Elena lo miró largo rato. «Te das cuenta de que me estás pidiendo matrimonio sin altar, ¿verdad?» «Exacto, una segunda boda sin testigos. Solo si quieres». Ella sonrió. «Sí quiero». No hubo música ni flores, solo dos personas de pie, en silencio, frente al horizonte. Esa noche, en su cuaderno rojo, Elena escribió: «Esta vez no esperé en el altar. Caminé hacia mí misma, y allí por fin encontré a quien no iba a huir». La segunda boda no tuvo invitados, pero fue la única que de verdad importó. En otoño, la casa de Amalia olía a madera húmeda y pan tostado, aunque nadie hubiera horneado nada. Elena abrió ventanas, dejó entrar la sal del mar y el rumor de las gaviotas. A veces ordenar una casa es ordenar el alma. Apilar libros, donar manteles, guardar fotos en cajas que no pinchen. La carta del notario ya no le pesaba en el bolsillo como noticia abrupta, sino como legado. La casa es tuya. No hubo testamento solemne para anunciar la muerte de la tía. Amalia se había ido como vivió, sin ruido, pero cada objeto decía su adiós. Elena encendió una vela en la cocina y susurró: «Gracias por cuidarme incluso ahora». Volvió a Oviedo con una maleta que por primera vez no estaba hecha de urgencias. En el archivo la recibieron con café y silencios buenos. Iker le mostró una canción nueva. Carla le habló de un gato callejero que habían adoptado. Samuel la miró como si comprobara que, efectivamente, la vida seguía, caminando a su lado. Esa tarde, él la llevó a ver un atardecer en las afueras. La luz caía rosada sobre los prados. «Tengo una idea», dijo Samuel con esa calma que le conocía. «No es una propuesta, es un deseo que te ofrezco. Hagamos una fiesta pequeña en la casa de Amalia. Sin cura, sin listas de invitados, solo un asado, música y que Iker toque algo. Llamémosle nuestro sí y ya». Elena sonrió, pero una sombra cruzó su gesto. «¿Te asusta?» «No la fiesta», respondió. «Me asusta el traje, las miradas, la palabra boda».
Es como si una parte de mí aún estuviera de pie en aquella iglesia, esperando que alguien decida por mí. Samuel asintió despacio. Entonces inventemos otro nombre, propuso. Nuestra tarde. Y si un día quieres algo más formal, que nazca de ti. Aquella frase fue un viento que despejó esquinas. Empezaron a planear sin prisa. Un mantel claro, flores del mercado, una mesa larga en el jardín de Ribadesella. Teresa prometió croquetas. Iker ensayó 3 canciones. Carla llevó pan. Los becarios del archivo, sin entender del todo, dijeron sí a cualquier tarea. Una semana antes de la fecha elegida, sonó el teléfono de Elena, número desconocido. «Sí, soy Clara». El silencio fue una cuerda tensa. «No llamo para lastimar», dijo Clara. «Llamo para pedirte perdón por lo de las invitaciones. Me porté como alguien que no quería soltar». «Ya solté. Gracias por decirlo», respondió Elena sin dureza. «Y también...» Clara dudó. «También para darte un consejo que nadie me dio a tiempo. No te cases para tapar un dolor. Ni siquiera con alguien bueno. El dolor igual encuentra la puerta». Colgaron con una extraña ligereza compartida. Elena pensó que a veces las mujeres se salvan tarde, pero se salvan. A 2 días de nuestra tarde, Teresa llegó a Oviedo con un vestido colgado del brazo. «No me mires así», dijo. «No es de novia, es de fiesta. Blanco roto, tela suave. No quería un traje que gritara, solo uno que te abrace». Elena lo probó frente al espejo. Sencillo, limpio, sin bordados. Parecía la versión amable del vestido que había guardado en una caja con la leyenda «No abrir hasta que no duela». Y ya no dolía. «Si no te sientes bien, no lo uses», advirtió Teresa peinándole el cabello como cuando era niña. «Me siento en paz», contestó Elena, sorprendida por la palabra. El día anterior, Samuel apareció con una caja pequeña. «No es un anillo», dijo repitiendo el juego. «Es la copia de la llave que te di, pero en plata, para que la lleves al cuello. Por si un día olvidas que puedes abrir puertas». Elena lo abrazó con un agradecimiento que no supo decir. La mañana de la celebración, el mar de Ribadesella estaba dócil. En el jardín, las mesas lucían flores silvestres y platos sencillos. Iker afinaba la guitarra bajo el porche. Los becarios colgaban luces. Teresa revisaba hornallas como una general. Elena, con el vestido claro y sandalias, salió al patio. Samuel la miró como se mira algo que no se merece, pero se agradece igual. «Estás preciosa», dijo él con voz baja. «No me lo digas como un halago», pidió ella. «Dímelo como una certeza». «Estás preciosa como una certeza», repitió y rieron. La primera hora transcurrió luminosa. Los vecinos entraban y salían. Alguien bailó un bolero. Iker tocó una balada que hizo llorar a Teresa sin advertirlo. Elena iba de mesa en mesa dejando trocitos de risa. Entonces llegó un auto gris que ninguno esperaba. Valeria bajó con gafas oscuras y un ramo en la mano. Elena la vio desde la puerta. No sintió rabia, solo cansancio antiguo. Samuel se adelantó. «Vengo a dejar esto», dijo Valeria ofreciendo el ramo. «No es una provocación, es paz. La aceptamos», respondió Samuel sin teatralidad. «Pero quédate si quieres. Aquí no hacemos listas». Valeria negó con la cabeza. «No pertenezco a esta escena». «Ya aprendí a irme a tiempo». Se fue en silencio. Nadie más preguntó. Teresa dejó el cucharón, se secó las manos y le besó la sien a su hija. Iker cambió a una canción alegre por instinto. A media tarde, una vecina llegó hecha un torbellino. «Hay tormenta en camino. Si quieren hacer algo formal, será ahora o nunca. El párroco de San Miguel está en el pueblo. Podría bendecirlos, sin papeles ni nada, solo una palabra bonita para la foto». Elena sintió un latigazo. San Miguel, el mismo nombre que había marcado su herida. Miró a Samuel. Él, con su manera de no apretar, preguntó: «¿Quieres?». Elena tragó saliva.
Las miradas se posaron sobre ella con la ternura peligrosa de quien desea que otro sane a la vista de todos. Teresa apretó su mano pero no habló. Iker la observó desde el porche inquieto. «Vamos», dijo Elena, sorprendida por su propia voz. «Quiero mirar a los ojos lo que me asusta». Caminaron los pocos metros hasta la iglesia, con algunos vecinos detrás. El párroco esperaba en la puerta, hombre menudo, sonrisa triste de quien ha visto demasiadas promesas rotas. Los invitó a pasar. San Miguel olía a cera, piedra y mar. El mismo pasillo, las mismas vidrieras, el mismo mármol. Elena sintió como una corriente fría le subía por el centro del pecho. Samuel le rozó los dedos. «Aquí». Ella asintió. Se colocaron frente al altar. No había coro ni flores sobreactuadas, solo la respiración de los presentes y la luz de la tarde recién encendida. El párroco habló. «No voy a pedirles votos que no entienden, solo que se miren y se digan la verdad que se deben». Elena miró a Samuel. Entonces sucedió algo extraño. Vio superpuestas todas las Elenas que había sido, la que esperó, la que huyó al mar, la que abrió ventanas, la que aprendió a decir que no, y comprendió que sí podía amar, pero no así, no frente a ese altar que le hablaba en otro idioma, no en esa nave que contenía su fantasma más antiguo, no con testigos que esperaban un final reparador para su propia tranquilidad. Bajó la vista. El murmullo del público se volvió un zumbido leve. Dio un paso atrás, otro y otro más. El párroco no se movió. Samuel sí. Apenas inclinó la cabeza como si la animara a escuchar el ruido exacto de su corazón. Elena susurró. «No puedo aquí». No dijo «no puedo contigo». Dijo «no puedo aquí». Y esa precisión abrió una puerta. El párroco, hombre de silencios sabios, entendió. Samuel también. Extendió la mano, no para retenerla, sino para ir con ella. «Vamos», dijo él. Se dieron vuelta y caminaron de regreso por el pasillo. Elena, en vestido claro, descalza ya, no supo cuándo se quitó las sandalias, cruzó el umbral hacia la luz de la tarde. Quedó alguien esperando frente al altar. El ritual, la expectativa, el consuelo ajeno. No un hombre, el altar mismo. Afuera, el primer trueno resonó como un aplauso lejano. Corrieron bajo la lluvia hacia la casa. Los siguieron risas y gritos confundidos. Teresa reía llorando. Iker tocó un acorde tembloroso en el porche y luego otro, hasta que encontró la melodía. Cuando entraron, Elena apoyó la espalda en la puerta jadeando y se echó a reír con esa risa que limpia. «Perdónenme», dijo, y no era culpa. «No sé amar bajo vitrales». Samuel le sostuvo el rostro con ambas manos. «Gracias por decírmelo antes de que la mentira empiece». «¿Te duele?» «Me hace libre», contestó él. «Porque el sí que quiero escuchar no es a un techo, es a una vida conmigo». Teresa se acercó con una toalla, le secó el cabello como de niña. «¿Qué hacemos con la gente?», preguntó alguien. «Lo que íbamos a hacer», dijo Elena firme. «Comemos, bailamos, nos decimos cosas ciertas. Hoy no hubo boda, hubo decisión». La tormenta se desató sin pedir permiso. Los invitados se apretaron bajo el porche. Las mesas se movieron dentro. El mantel claro se llenó de risas. Iker cantó una canción que hablaba de puertas y llaves. Elena se puso la pequeña llave de plata al cuello y, en un impulso, subió a una silla. «Brindo», anunció, «por las mujeres que no se casan con lo que las hiere, por los hombres que no confunden paciencia con espera y por las casas que nos dejan ir y volver sin preguntar». Aplausos. Lloró alguien sin vergüenza. Samuel levantó su vaso. «Y brindo», añadió, «por la única promesa que sé cumplir, quedarme incluso cuando no haya foto». La noche acabó tibia, con vecinos durmiéndose en sillas, luz de guirnaldas y olor a lluvia. Cuando todos se fueron, Teresa y Elena lavaron platos en silencio. De pronto la madre abrió el cajón de la cocina y sacó un sobre. «Me lo dejó Amalia para algún día especial», explicó.
Dijo que yo sabría cuándo. Dentro había una foto vieja de Amalia joven con un hombre al que Elena no conocía, parados frente a una ermita, sin traje ni vestido. Detrás, escrito a mano, no nos casamos, nos elegimos. Elena apoyó la frente en la mesa y sonrió, llorando un poco. Más tarde, ya solos, Samuel y ella caminaron hasta la playa. La luna había salido de la tormenta como un plato lavado. Se sentaron en la arena fría. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora lo escribo, dijo Elena. En mi cuaderno, para no olvidarlo. Abrió el cuaderno rojo, mojó la punta del bolígrafo con la lengua y escribió grande. Hoy me vi vestida de blanco y elegí salir. No dejé a un hombre, dejé a un altar esperando. Mi sí no cabe en mármol. Cerró el cuaderno y apoyó la cabeza en el hombro de Samuel. Él no dijo nada. La marea subía ordenada, como si alguien más, allá lejos, también estuviera decidiendo. Al amanecer, antes de volver a Oviedo, Iker corrió hacia ellos con una idea. ¿Puedo decir una locura? «Dila», respondió Elena. «Hagamos un video en la casa con todos, con tu vestido y tus sandalias en la mano. No para internet, para nosotros. Para recordarnos que ese día elegiste salir. Cuando dude en el futuro, lo miraré y me acordaré de que se puede». Elena le revolvió el pelo. «Hazlo, que quede borroso, pero verdadero». El sol asomó tímido detrás de las nubes. Elena miró el cielo y pensó que las segundas bodas no siempre tienen techo. A veces tienen horizonte, y por primera vez, desde que la puerta de una iglesia le había cortado la respiración, sintió que al fin estaba entrando a algún lugar que sí era suyo. En el camino de regreso, escribió una última línea. Cuando no hay altar, la promesa se sostiene en la espalda. Es lo que cargas, lo que eliges, lo que no sueltas. Lo demás, flores, fotos, vitrales, es decorado. Cerró el cuaderno. El tren avanzó, y Elena, con la llave al cuello y la sal todavía en la piel, supo que el capítulo siguiente no necesitaba permiso de nadie para empezar. El invierno llegó despacio a Oviedo, cubriendo los techos con una niebla baja y amable. Las luces de Navidad colgaban entre las calles como si alguien hubiera querido encender el cielo un poco antes de tiempo. Elena observaba la ciudad desde la ventana del archivo, con una taza caliente entre las manos. Habían pasado 3 meses desde la tarde de la no boda en Ribadesella, y el recuerdo de aquella lluvia sobre el altar se había vuelto un símbolo. No era una huida, sino el gesto exacto de quien decide quedarse en sí misma. La vida siguió con una calma que ya no le daba miedo. El proyecto de digitalización estaba casi terminado. Iker había conseguido grabar su primera canción, Carla planeaba mudarse, y Samuel se tomaba sus días libres para arreglar la pequeña casa frente al mar. O veces la llamaba por videollamada para mostrarle los avances. El techo reparado, la mesa nueva, un retrato de Amalia colgado sobre la chimenea. «Es tu casa», insistía él, y ella respondía siempre lo mismo. «Es nuestra historia, y eso es más grande que una casa». Esa tarde, mientras revisaba los últimos archivos, Elena encontró una carta antigua entre los documentos donados por una familia del pueblo. Estaba escrita en 1947, firmada por una mujer llamada Isabel Rivas, dirigida a un hombre que nunca contestó. La última línea decía: «Si algún día lees esto, sabrás que no fui cobarde, solo elegí no esperarte». Elena se quedó mirando la frase mucho tiempo. Era como si una desconocida le hubiera prestado palabras para cerrar el propio ciclo. Guardó la carta en su cuaderno rojo, al lado de la llave de plata. Esa noche, en el café habitual, Samuel la esperaba con su sonrisa tranquila. «Te vi distraída hoy», dijo. «Encontré una carta vieja. Una mujer que decidió irse antes de que la olvidaran». «Entonces se parece a ti», respondió él. «No exactamente. Yo no me fui para que me recordaran. Me fui para poder volver sin miedo.
Samuel asintió y, después de un silencio largo, deslizó sobre la mesa un pequeño sobre. Dentro había un boleto de tren y una nota. Ribadesella, 24 de diciembre. Si quieres ver amanecer sobre el mar, ¿y si no voy?, preguntó Elena. Entonces veré el amanecer solo. Pero igual sabré que estás bien. No prometieron nada más. Cuando llegó el día, Elena no avisó a nadie. Subió al tren con el abrigo grueso, el cuaderno y la llave colgando sobre el pecho. Durante el viaje, el paisaje pasó de gris a dorado. Recordó la primera vez que había hecho ese trayecto. Era otra mujer, con las manos vacías y el corazón lleno de ruinas. Ahora era al revés. En la estación, Samuel la esperaba con las manos en los bolsillos y la sonrisa que no hace ruido. Caminó hacia ella sin prisa. «Pensé que no vendrías». «Pensé lo mismo», contestó Elena. «Pero a veces la vida te trae de vuelta sin preguntarte». Caminaron hacia la casa junto al mar. La marea estaba baja, el viento frío, y el horizonte se veía tan limpio que dolía mirarlo. Dentro el fuego ya ardía. Sobre la mesa había 2 tazas, una botella de vino y un cuaderno nuevo, de tapas negras. «Es para ti», dijo Samuel. «El rojo ya tiene demasiadas batallas. Este será para lo que empieza». Elena lo abrió y escribió la primera línea. «Hoy no hay altar, pero hay testigos invisibles. El mar, la calma, y este hombre que me acompaña sin exigirme fe». Bebieron vino, hablaron poco. A medianoche salieron a la playa. Iker había enviado un mensaje de audio con una melodía de guitarra, y el sonido del mar la acompañó como un aplauso distante. «¿Sabes?», dijo Samuel. «Creo que siempre supe que acabaríamos aquí, sin promesas formales, porque lo simple dura más», respondió ella. «No se rompe, se desgasta de manera amable». Se quedaron mirando las olas en silencio. El aire olía a sal y a leña. Elena pensó que si el destino tuviera una forma, sería ese equilibrio entre la brisa y el fuego. Antes de volver a la casa, se detuvo frente al agua y dejó caer algo en la orilla. Un sobre sellado. Dentro estaba la carta de Julián que nunca había respondido. La marea la arrastró sin ceremonia. «¿Qué era?», preguntó Samuel. «Una historia vieja que el mar sabrá olvidar mejor que yo». Durmieron poco. En la madrugada, la luz entró por la ventana con suavidad. Samuel se levantó primero y preparó café. Elena lo observó y pensó que la felicidad se parece mucho a eso, a una rutina que uno elige todos los días. Antes de marcharse, caminó hasta el acantilado con el cuaderno negro bajo el brazo. El viento movía su cabello como si quisiera despeinarle los miedos. Escribió una última frase antes de cerrarlo. Prometer no es decir para siempre, es mirar al otro y saber que hoy también elegiría quedarme. De regreso en Oviedo, la vida se deslizó sin grandes sobresaltos. En primavera, el archivo publicó su proyecto y la felicitaron por su trabajo. En verano, Iker grabó su disco y la mencionó en los agradecimientos. En otoño, Teresa la visitó y trajo empanadas. Todo encajaba con la precisión de lo sencillo. Un domingo, mientras caminaban por la plaza, Samuel se detuvo frente a una pareja de novios que posaban para una foto. «¿Alguna vez volverías a vestirte de blanco?», preguntó. Elena pensó un momento. «Tal vez, pero no para casarme. Para celebrar que sigo viva». «Entonces, hagámoslo el próximo verano», dijo él. «Hecho», respondió, riendo. Y así, sin darse cuenta, sellaron una promesa distinta. No un matrimonio, sino una alianza con la vida. Meses después, en Ribadesella cumplieron aquel juego. Elena llevó un vestido blanco sencillo, sin velo ni flores. Samuel iba de camisa azul. Iker tocó una melodía que se confundía con el sonido del mar. No hubo cura, ni votos, ni invitados formales. Solo un círculo de amigos, la familia y el rumor del agua. Elena tomó la palabra. «Durante años este color me pesó como una deuda. Hoy lo visto sin miedo, porque entendí que no hay altar que me defina,
Porque amar no es esperar, es caminar al lado. El aplauso fue discreto, sincero. Teresa lloró. Samuel se acercó, le tomó la mano y dijo: «Por fin llegaste a casa». «Por fin», repitió ella, y su voz tembló como la espuma. Cuando cayó la tarde, se quedaron solos frente al horizonte. Elena apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Sintió el latido de su propio pecho acompasado al del mar, y pensó que tal vez eso era todo lo que había buscado desde aquel día en que la puerta de una iglesia se cerró detrás de ella, un lugar donde el amor no huyera, sino que respirara a su ritmo. Abrió el cuaderno negro y escribió la última frase de su historia: «Ya no soy la novia que espera, soy la mujer que camina, y esta, al fin, es mi segunda boda con la vida».